El período paleobabilónico se caracteriza por la centralización. No es una centralización como fue el imperio de Akkad. Es un reino mucho más pequeño. ¿De qué reino estamos hablando? Estamos hablando de Babilonia, más precisamente del reinado de Hammurabi. Este sexto rey de la dinastía amorrea se va a caracterizar justamente por la unificación de Mesopotamia y por elevar a una ciudad que hasta ese momento no había tenido demasiado protagonismo, la ciudad de Babilonia. Gracias a su labor unificadora, por haber primero vencido a la ciudad de Larsa al sur, luego a la muerte de Shamshi-Adad a la ciudad de Asiria y luego la región de Mari, va a lograr una unificación, de forma tal que a partir de este momento, en toda la bibliografía, cuando hablemos de Mesopotamia, lo vamos a asociar con Babilonia. Así, esta ciudad que era una ciudad marginal en el centro de la Mesopotamia, logra ser toda una región. ¿En qué radica la importancia del reinado de Hammurabi, además de su labor unificadora? Quizás es conocido hasta el día de hoy por su código, muchas veces mal llamado el código más antiguo. Como hemos visto, existen otros códigos como el de Urnamo o el de Lipichistar. El código de Hammurabi es mucho más famoso porque ha llegado completo hasta nosotros. Consta de un prólogo, un cuerpo de leyes de 282 leyes y por último el epílogo. Fue encontrado en la ciudad de Susa, actual Irán, en 1898 por Jack Morgan, el mismo excavador que había encontrado la estela de Naram-Sin. Este código nos ayuda a comprender la sociedad de aquel momento. No podemos saber si lo que dice el código o esta idea de normalizar a la sociedad se cumplía. No sabemos si este código estaba en el palacio, en el templo o en una especie de plaza en el centro de la ciudad donde la gente lo observaba y cumplía las leyes. Lo cierto es que de su análisis nosotros podemos comprender cómo estaban divididos los grupos sociales, en principio, en esta sociedad. Había un grupo privilegiado, conocidos como los Awilum, que eran los hombres libres y propietarios. En el otro extremo estaban los esclavos, esclavos por nacimiento, prisioneros de guerra y en su gran mayoría esclavos por deudas. Es decir, personas que debían pagar con su propio cuerpo y su trabajo la deuda que habían contraído, ya sea por pedir prestado en el templo, en el palacio, por no pagar los impuestos o por relaciones con otros particulares. Y queda en el medio otro grupo que quizás es el más difícil a veces de comprender, que son los Mushkenum. Hombres libres, pero no propietarios. Otros los interpretan como trabajadores o siervos del templo. No está muy claro. Mayoritariamente se piensa que son hombres libres no propietarios. Así tenemos esta sociedad conformada por tres grupos: Awilun, Mushkenun y Wardun. Hombres libres no propietarios y esclavos. En la parte superior de la estela del código vemos a el rey Hammurabi
recibiendo la justicia de parte del dios Shamash. Es el dios justamente de la justicia, también conocido anteriormente por los sumerios como Utu, o también el hijo de Anu, el dios del cielo. El prólogo del código está dedicado a un dios. Es un nuevo dios. Es el dios Marduk. Este nuevo dios, a partir de este momento, va a ir creciendo en su panteón y a lo largo del tiempo se va a convertir en el dios más importante de la Mesopotamia, desplazando así al antiguo culto que venía desde la época del protodinástico. Enlil, el máximo dios del panteón, el señor del aire, ahora lentamente va a ir desapareciendo. No por eso va a caer su culto y la gente va a dejar de creer en él, pero ahora se va a convertir en un dios menor y Marduk va a recibir toda la atención, tanto del Estado y en consecuencia del credo popular. El código de Hammurabi trata de muchos temas. Quizás los más conocidos son los que tienen que ver con los delitos y el pago de estos delitos, es decir, la condena y la compensación por determinados delitos. En códigos anteriores, ¿cómo se hacían estas compensaciones? Se hacían en metálico, más precisamente en plata, en el metal plata. Pero a partir del código de Hammurabi hay una transformación. Así como hablamos de determinados grupos sociales, a un determinado grupo social, más precisamente a los Awilun, aparece un tipo de compensación y castigo muy particular. ¿Cuál es? Es la ley del talión. ¿Qué significa el talión? Viene del latín, de un código muy posterior, del código romano, el igual. Esa palabra se ha tomado y se ha aplicado para interpretar el código de Hammurabi. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, consiste precisamente en determinado acto, un igual castigo. El artículo 196 nos dice: si un hombre libre vació el ojo de un hombre libre, se vaciará su ojo. El artículo 200 nos dice: si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, su igual, se le arrancará su diente. Como vemos, a determinado acto, un castigo igual. Pero tenemos que entender que este tipo de castigo es un privilegio y por lo tanto no se va a dar en toda la sociedad. Nosotros en nuestra comprensión de las leyes de nuestra modernidad occidental, comprendemos el máximo castigo en los lugares más débiles de nuestra sociedad. Entonces entenderíamos este castigo como una forma vertical. Sin embargo, en el código de Hammurabi, la ley del talión funciona en forma horizontal, pero solamente en un grupo social, en los Awilum, los que están allá arriba, los hombres libres y propietarios. Entendemos así la ley del talión como un privilegio de clase, el pertenecer. Por lo tanto, esas personas, ese grupo social, tiene el privilegio de poder arrancarle un ojo, romperle un hueso o sacarle un diente a un igual. Para los otros grupos sociales están las compensaciones económicas. Así lo podemos entender en el artículo 198. Si vació el ojo de un mushkenun o roto el hueso de un mushkenun, pagará una mina de plata.
Recordemos, una mina de plata equivale a unos 500 gramos. Es decir, medio kilo de plata tendrá que compensar por haberle roto un hueso a una persona que no es su equivalente, sino que está por debajo de su rango social. Ahora, ¿qué pasaría si un esclavo se mete con un hombre libre? El artículo 205 nos dice, si el esclavo de un hombre libre abofeteó un hijo de un hombre libre, se cortará su oreja. ¿Y por qué se le corta una oreja? Porque debemos entender al esclavo como no como una persona, se la entiende como una herramienta. Por lo tanto, no se la va a matar. Y cuando se la castiga, se la va a mutilar, pero no se le cortará una mano ni un pie, porque no podría trabajar. En este caso se le corta una oreja, se lo puede marcar a fuego, incluso cortarle la nariz, pero de ninguna forma inhabilitarlo para el trabajo, porque el esclavo no es un sujeto, es un objeto y por lo tanto tiene un valor económico. Y si se mata al esclavo, no se está perjudicando al esclavo, sino a su dueño. Ahora, ¿qué pasa entre hombres iguales, pero de menor rango social? Es decir, entre los Muskenun. ¿Qué pasaría si hay un conflicto entre ellos? El artículo 204 lo grafica de la siguiente forma. Si un Muskenun abofeteó a un Muskenun, pagará 10 ciclos de plata. Ni siquiera tendrá el privilegio de abofetearlo, tendrá que pagar. Reiteramos entonces que los castigos tienen que ver con los privilegios y con el rango social. Y el privilegio no es para cualquiera, es para los Awilun, para las clases, para los grupos más altos en esta sociedad. En la modernidad, nosotros conocemos los códigos divididos en distintos temas: código penal, código de derecho civil, comercial, etc. En este caso, todos esos temas están todos juntos. Sin embargo, de su lectura podemos deducir que toma distintos temas de la vida cotidiana. El artículo 129 nos dice así: si una casada es sorprendida yaciendo con otro hombre, se los atará y se los arrojará al agua. Si el marido deja vivir la esposa, el rey dejará vivir a su servidor. Es decir, el marido como propietario de su esposa. Si él decide perdonarla, nadie podrá decir nada al respecto. El artículo 130 nos dice lo siguiente: si uno violó la esposa de otro que no había conocido al hombre y habitaba en la casa de su padre, y se ha acostado sobre ella, y es sorprendido este hombre, sufrirá la muerte, y la mujer quedará libre. Este castigo de arrojar al agua se lo conoce como ordalía fluvial. ¿Y en qué consiste? Bueno, justamente en arrojar a las personas al río, pero no en cualquier parte, sino en los lugares más correntosos y de difícil acceso para sobrevivir. Si la persona cuando es arrojada se ahoga, significa que era culpable. Si la persona vuelve nadando a la orilla, es perdonada. Hoy nos parece un poco extraño que la gente no supiera nadar en la antigüedad, pero realmente se le temía a la naturaleza y muy poca gente sabía nadar. El final del código tiene un epílogo en agradecimiento a los dioses, como así también sentencias y maldiciones. Hammurabi fue el rey más importante de este periodo. Con el fin del reinado de este rey, lentamente Mesopotamia fue entrando en decadencia. Así, para el año 1580 aproximadamente,
va a ser una región de fronteras débiles. Por lo tanto, un reino muy lejano, el reino de los hititas, va a ser una incursión, un raid. Así, los hititas van a llegar hasta Babilonia, la van a saquear, no van a permanecer allí, se van a volver, pero va a quedar débil. De esta forma va a aparecer un nuevo reino, el reino de los casitas, que van a entrar en la región y la van a dominar por unos 600 años aproximadamente. El periodo casita es un periodo que se lo conoce como un periodo de oscuridad, es decir, un periodo de escasas fuentes donde no hay demasiada información y por eso es un tema que no es muy tratado en todos los manuales de historia del Cercano Oriente. Lejos de toda la política internacional y de los grandes conflictos del Mediterráneo Oriental, los casitas van a permanecer allí alejados durante mucho tiempo, hasta la aparición del imperio asirio en el primer milenio. Pero esa es otra historia.